Doctor, buenos días, buenas tardes, disculpe usted. Mi nombre es Marco Antonio Gaspar Jacinto, doctor Andrés. Esta vez fuera ya que nos ha dejado la tarea de poder fundamentar o aclarar en tema de violaciones de derechos fundamentales dentro de nuestro Estado. Hay muchos casos también que se pueden analizar en el casos de acá emblemáticos. Tenemos casos de Barrios Altos, casos de Lugiana, diferentes casos, pero yo quiero tomar otro fuera de casos sobre el proceso de las opiniones consultivas, eh, por ejemplo, de la número 18 enmarcada del 2003, porque quisiera aprender, sobre todo a interpretar o cuál es el proceso de cómo llegar a obtener una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre todo cuál es la condición jurídica de los derechos de los migrantes indocumentados que en ese tiempo se preguntó el Estado mexicano para poder obtener dicha consulta previa. Eh, Una opinión consultiva, a mi manera de ver, es el proceso para obtener ante la Corte Interamericana un ejercicio democrático de interpretación del derecho internacional. Para mi manera de entender, comienza con la solicitud de un Estado o de un órgano parte de la Organización de los Estados Americanos, y este pedido pasará pues por una audiencia y participación de actores diversos en el tema de conocimientos de derechos humanos, culmina con una decisión de parte de los jueces y que fija estándares y participación de los diversos intérpretes y en temas de protección de derechos humanos. Es un ejemplo, este mecanismo a seguir y que fortalece el derecho internacional, sobre todo a Lius Cogens, en temas de la igualdad y la dignidad humana. A este caso, eh, por ejemplo, a manera de introducción, el proceso para poder entender, como ya les dije, ya a quiénes pueden solicitarla, a quiénes se pueden presentar, la convocadora de audiencias, la deliberación de la Corte, la emisión de la opinión consultiva, esos efectos jurídicos que va a tener que dar los jueces o los conocedores de derechos humanos. Y bueno, estas opiniones consultivas que es emitida por la Corte y sobre todo que realizan estas interpretaciones, sobre todo en este caso, el objetivo es que reafirme la dignidad humana y que esa dignidad debería ser inherente a toda persona y que toda persona debería tener el derecho al principio de la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, esta opinión consultiva constituye, a manera de introducción, un hito en la protección de los migrantes indocumentados, donde que reconoce también la dignidad humana, que es más allá del estatus migratorio, y también que la igualdad y la no discriminación como normas del Ius Cogens establece límites a políticas migratorias restrictivas. Este presente, vamos a hacernos una interrogante como un planteamiento de problema que tenía el Estado mexicano, eh, que ha realizado algunas preguntas y vamos a ver la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema que habría visto los estados mexicanos es la migración en América de una manera masiva, compleja y en muchos casos de manera forzada. Tanto estos de los migrantes indocumentados que enfrentan explotación y la discriminación y abusos que estarían afectando a los derechos humanos, y también que los estados partes negaban la protección de estos derechos laborales tanto al
salario, a la seguridad social y la indemnización por tiempos de servicio. Este conflicto central estaría implicada en buscar un doble sentido entre la soberanía estatal y la universalidad de protección de los derechos humanos. La pregunta a este problema que se hizo el Estado mexicano: ¿puede un Estado restringir derechos por estatus migratorio irregular? A esta pregunta que se realizó también fue acompañados que con estas preguntas también, que si puede un Estado dar un trato laboral prejudicial a migrantes indocumentados. ¿Es la legalidad de la estancia requisito para gozar de derechos humanos? ¿Pueden condicionarse derechos a políticas migratorias? ¿La igualdad y la no discriminación son normas del Jus Cogens? Estas preguntas reflejaron un reclamo de millones de migrantes, sobre todo de personas, ya como es de ver, no tanto el 2003, 2005, hasta ahora en nuestros tiempos, las personas siguen migrando, de repente a buscar un mejor estatus, mejores oportunidades, y de parte de los estados partes que somos acá, la Organización de los Estados Americanos, hay veces de los países de Centroamérica o de Sudamérica, sobre todo personas que no tienen esa oportunidad o personas en escasos recursos de vulnerabilidad buscan migrar y buscar mejores oportunidades, y a veces pasan por países diversos donde que son tratados de manera denigrante, discriminatoria. Pero hay países que sí se les acoge y se les da una buena acogida, pero son muy, muy pocos. A estas respuestas, a este alcance que observó los estados mexicanos, la respuesta de la Corte Interamericana fue que al trato diferenciado en el trabajo, todos los trabajadores gozan de derechos laborales básicos, y que la condición migratoria de los trabajadores gozan de derechos laborales básicos. La Corte sostuvo pues, que todos los trabajadores, sin distinción de estatus migratorio, gozan de los mismos derechos laborales básicos. La condición migratoria no puede ser argumento válido para privar a una persona de su dignidad como trabajador. Eso menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la subordinación a políticas migratorias, la Corte fue tajante. Menciona que los estados no pueden condicionar la vigencia de los derechos humanos a objetivos de política pública, incluida la política migratoria. La dignidad humana no es negociable ni subordinable. Eso mencionó la Corte Interamericana. Y sobre el tema de la igualdad y la no discriminación como el derecho de Dios Cogens, la Corte declaró que la igualdad y la no discriminación forman parte del Dios Cogens internacional, lo que significa que es un principio inderogable que vincula a todos los estados, incluso si no han ratificado determinados tratados. Eso menciona la Corte. En base de la conexión con el problema inicial de las respuestas a las preguntas que se hizo el Estado mexicano y la respuesta de, o sea, de la respuesta de los jueces mediante el problema, de ese modo la Corte resolvió el problema inicial planteado. El problema donde que se pueden restringir derechos humanos por condición migratoria irregular. La respuesta fue de la Corte: no, no se puede restringir. La dignidad es humana, es inherente a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Los estados tienen la obligación de proteger y garantizar esos derechos fundamentales dentro de su territorio nacional o derechos humanos, como lo dice
todos los estados partes y en todo momento en cualquier territorio que esté este individuo. La Corte con esta decisión envió prácticamente como esta decisión vio un mensaje claro donde que marca un antes y un después del derecho interamericano, sobre todo en las organizaciones de los Estados americanos, donde que limita la discrecionalidad estatal en política migratoria. En un contexto de caravanas migrantes, recuerda que la dignidad no depende del estatus. Fue claro en este mensaje que los migrantes indocumentados no son sombras de los márgenes de la ley, sino sujetos de derecho cuyo valor radica en su humanidad. Mediante este análisis, la opinión consultiva número 18/2003 reafirma pues, que los sujetos plenos de derechos, sobre todo el caso de los de los migrantes indocumentados, no son ciudadanos de segunda categoría, sino titulares plenos de derechos humanos. Esta decisión marcó un antes y un después en el derecho interamericano, consolidado en la protección de las poblaciones vulnerables y limitando el margen de discrecionalidad estatal en materia migratoria. En un continente, sobre todo como el nuestro, donde las caravanas de migrantes que atraviesan fronteras con la esperanza de hallar condiciones mínimas de vida, esta opinión consultiva, doctor, sigue vigente como recordatorio que la dignidad humana no depende de la situación migratoria. El reto no es solo jurídico, sino humano. Los estados deben traducir estos estándares en políticas públicas efectivas que prevengan la no discriminación y que promuevan la justicia social, como lo dice el estudioso García Ramírez. Gracias, doctor, y he tomado como referencias estos acápites. Terminé con mi exposición. Muchas gracias.